Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches. Estamos un día más. Hoy es 13 de febrero de diciembre. Son las 13 horas, jolines, son las 20:28 y empezamos un día más un programa que tiene ganas de hacer, que es recuperar tu poder. Desiree López, buenas noches. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenas noches, Antonio. Pues estoy feliz de compartir de nuevo este espacio contigo. La verdad que muy bien Sí, además, y contenta de recuerdo, retomar. recuerdo perfectamente quién nos presentó, ¿eh? ¿Quién nos presentó? Un señor de Granada, Sí, ¿eh? sí. Recuerdo perfectamente cuando me dijo, oye, tienes que hablar con Desiree, que es muy buena y tal, que es una cosa holística, sensacional y te va a gustar. Bueno, y así es. Yo digo que recuerdo perfectamente aquella conversación. Bueno, me imagino que bien, ¿no? Bueno, sabes tú que a mí me gusta siempre que las personas me digan un poco, que hagan una breve descripción de sí mismas, pero un poco a nivel espiritual, ¿no? Es decir, por qué, para qué están haciendo lo que hacen, qué aportan ellos, qué quieren, cuando, eh, qué aportan ellos para hacer un mundo mejor. Cuéntame. Bueno, yo mi sentir mm, en esa línea es que, bueno, a través de mi propia experiencia personal, pues he transitado un camino de evolución, de transformación y todavía estoy en ello. Y de alguna manera todo lo que he ido creciendo, experimentando y conociendo a través de mi propia experiencia y la experiencia también del trabajo que realizo con otras personas, pues me lleva un poco a mi misión, o sea, el compartir, el acompañar en el camino de evolución bueno, pues a las personas que estén en su momento, ¿no? Y que lo necesiten. A raíz de esto, pues nace en mí el método Renacer del Alma, que siento que es mi propia misión de vida y la misión de vida de todas las personas, en realidad, que vivimos esta experiencia en la Tierra. Ese renacer, ese reencontrarnos, ese, bueno, ese sanar, ¿no? Ese transitar para, bueno, conectar realmente con nosotros mismos de nuevo y con lo que realmente somos, con nuestro ser, con nuestra esencia, con el amor que somos. Entonces, mi misión de vida, esta que he dicho general, ¿no? Es esta, y mi misión de vida particular es ese compartir, ese acompañar, pues dentro de mi experiencia y de mi conocimiento, pues a todas las personas que lo necesiten para provocar un poco, dar un empujoncito dentro de lo que esté en mi mano en esta nueva era, nueva tierra y este nuevo despertar de conciencia que se está dando. Oye, has dicho una cosa que bueno, ya sabes que yo tengo que estar con el móvil. En fin, a lo mejor cuando no estoy en la imagen no vaya a pensar que estoy haciendo otra cosa, que estoy pendiente un poco del móvil, del Facebook, algunas cosas hijas, ¿no? Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Te has dicho cuando con las personas que van a ver. Has dicho, hay una cosa que me encantaría que me dijeras, porque casi todo el mundo que yo suelo charlar me comentan siempre que los clientes o los pacientes que van a veros os, eh, os iluminan mucho a vosotros, es decir, que os aportan mucho, es así, ¿no? Es decir, Sí, 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 o sea, sí. que puede ser una retroalimentación el que puedas tener los pacientes o los clientes contigo y tú con ellos, ¿no? Exacto, hay un aprendizaje mutuo. Yo aprendo mucho de mis pacientes y me hacen muchas veces de espejo. O sea, es muy curioso que según en el momento en el que estoy en mi vida, me vienen una serie de personas con unos problemas concretos que de alguna manera conectan con lo que yo estoy viviendo, lo que acabo de vivir o de transitar un poco de tiempo atrás. Entonces, sí, siempre hay una conexión, un reflejo y un aprendizaje de la propia Tres, persona cuatro, que trato. Sí. Si podría, dos, tres, ocho, evitaré que corte un poco, silenciar. ocho, cinco. Si se podría decir que de una manera, muchas veces cuando va un cliente o un paciente, como tú lo denomines, puede ser que algunas veces te sirva de espejo. Sí, 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 es lo que acabo de comentar hace un momento. Sirven de espejo, claro, y yo aprendo muchísimo también de mis pacientes. Incluso me hacen tomar conciencia de cosas que muchas veces le estoy transmitiendo a ellos, pero a la vez me estoy transmitiendo a mí misma. O sea, esto también a los terapeutas nos pasa mucho, de que no es solo lo que yo
ayudo lo que yo transmita al otro, sino que en realidad eso, ¿no? Es como la ley de causa y efecto, eso también está repercutiendo en mí. O sea que no te ven cosas Entonces, que a bueno, lo mejor, pues que no te ven cosas que a lo mejor tú no habías caído, ¿no? claro que yo no he caído o que de alguna manera, claro, puedo conectar con la persona a un nivel más profundo porque son circunstancias que yo misma también he experimentado, he vivido, pero es muy curioso porque según en el momento de vida que yo he estado, sí que se me han presentado diferentes perfiles de personas, ¿no? Que me han hecho de espejo, con las que he conectado en ese momento. La vida es muy sabia y es maravillosa. Entonces, las energías se atraen, ¿no? Y las personas que tenemos que dar con otras, por lo que sea, porque hay una función que vamos a hacer el uno, ¿no? Con el otro, pues se da así de mágico. Oye, has hablado antes de la alineación, ¿no? Estar alineado uno con el propósito y hacer lo que tiene que hacer, ¿cómo repercute en la vida de la persona? Yo pienso que repercute totalmente en la vida de la persona. Es lo que te da un poco el sentido de la vida, el tener un sentido, levantarte por la mañana con una ilusión, con unas ganas, con un impulso. No es lo que me has comentado tú antes entre bastidores, ¿no? Y salí el otro día, pero tengo un proyecto entre manos y iba con prisa de ponerme a trabajar, con ganas, ¿no? Con ese impulso. Entonces, cuando estás alineado con tu misión de vida, con lo que has venido a hacer aquí, con tus dones, desplegando, ¿no? Esos dones, esos talentos, es como que todo fluye, mucho más fácil y además repercute en esa ilusión, eh, en esa pasión, ¿no? Que te mueve a la hora de hacer las cosas. Entonces no pesa el tiempo que le dedicas a tu trabajo o a o la actividad que estés haciendo, no te pesa, lo disfrutas y eso evidentemente pues repercute en tu satisfacción personal y también cubre ciertas necesidades internas de la persona, como son la necesidad de trascendencia, la necesidad, ¿no? De este propósito. Hay unas necesidades espirituales de darle un sentido más profundo a nuestra vida que quedan cubiertas cuando estamos en esa alineación. Entonces, influye evidentemente en nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra felicidad y el cómo vivimos nuestro día a día. Fíjate, estaba yo pensando cuando tú estabas diciendo esto antes, entre bastidores, como tú has dicho, me he ido a andar con unos conocidos, ¿no? Esta mañana, en fin, ya estamos todos jubilados y tal, ¿no? Sí, ya sabes, somos jubilatas, ¿no? Y, y yo veía un poco, a ver, aquí está Maribel, que para silenciarlo. Y yo estaba viendo un poco, oyendo hablar a mis compañeros de andar, y veía un poco, todos estaban hablando de enfermedades. Y decir, coño, eh, 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 este tipo de circunstancias, ¿cómo varía? Es decir, la situación de la persona, o sea, cada uno está en un momento que tiene que estar, ¿no? Partido de esa base, ¿no? Pero digo esto un poco por lo que estás diciendo tú del propósito. Ellos todos están hablando de enfermedades y de casi siempre conversaciones un tanto vacuas, ¿no? Y decía, coño, estas personas no están alineadas, es decir, en el sentido, o sea, no estoy haciendo una crítica, ¿no? Estoy haciendo, como te diría yo, como una especie de ejercicio un poco de reconocimiento, no criticarlo porque cada uno está en el momento que está y en la situación que está y ya está, ¿no? Pero fíjate, el hecho de estar alineado con un propósito, el hecho de estar haciendo algo que uno le mole, que uno se siente a gusto, realmente cómo cambia la perspectiva de la vida. Es decir, todos hablan un poco de la situación política, bueno, el rollo este que nos traen y tal, ¿no? Y digo, bueno, y yo estaba un poco, casi pasando un poco del tema, porque digo, esto no va conmigo, o sea, esto no va conmigo, es decir, este tipo de circunstancias no va conmigo. Es decir, el hecho de estar, insisto, no estoy criticando un poco la situación, únicamente estoy haciendo una especie de análisis, ¿no? Eh, y cómo varía un poco la situación cuando uno está alineado con un propósito o con una misión de vida, ¿no? Cambia radicalmente el día a día, como tú has dicho. Cambia radicalmente y ahí lo que se refleja también es eh, si tiene un sentir de víctima de las circunstancias, de los acontecimientos, o sin embargo, bueno, ha vivido un proceso en ti que te ha hecho precisamente, ¿no? Recuperar tu poder y ver la vida y verte a ti y ver el día a día desde un punto de vista más profundo, más positivo y más constructivo también. Entonces, un poco es eso lo que tú
de ahí percibes, ¿no? Un poco tu sentir, la diferencia entre tu sentir, que ya lleva un camino y una evolución interna hecha, al sentir a lo mejor de otras personas de tu edad que tienen otra visión totalmente distinta y un sentir totalmente distinto. Sí. Claro. Bien, recuperar tu poder. ¿Cómo sabemos en qué situación está nuestro poder interior? Es decir, cuando me refiero al poder me imagino al poder interior, ¿no? Cuando me refiero, pienso que te refieres a eso, ¿no? ¿Cómo saber, Sí. cómo saber cuál es nuestro poder interior y en qué situación está? Es decir, tú ahora, imagínate, por poner un ejemplo, José Manuel que está aquí, ¿no? Y decir, ¿cómo, José Manuel, decir, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi poder interior? ¿En qué estado está mi poder interior actual? Es decir, eso, José Manuel, perdona que te haya puesto de ejemplo, pero bueno, como no hay otra persona que pueda saber, es un ejemplo nada más, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a José Manuel o a otra persona cómo está su poder interior actual? ¿Cuáles son las pautas que tiene que utilizar para saberlo? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para que comprendamos de alguna Ajá, manera qué es nuestro poder interior ajá, y cómo nos vamos desconectando de él, ¿no? Lo vamos perdiendo. Porque estamos hablando de recupera tu poder, pero si lo tengo que recuperar es porque lo he perdido ajá, previamente, correcto. ¿no? Entonces, las personas ya venimos a este mundo siendo personas poderosas, o sea, tanto a nivel espiritual, por la esencia divina que somos, como también por nuestra persona, nuestra alma, nuestra experiencia que venimos aquí a encarnar. Y traemos ya todo el poder que necesitamos para transitar nuestro camino, para superar esas pruebas que nos pueda presentar la vida, para realizar esa evolución interna. Para transitar ese camino, claro, si yo necesito evolucionar y vengo con ese poder, con ese sentir, no se da en realidad la evolución, porque la evolución es un poco ir aprendiendo, ir superándose, ir sanando aspectos, ¿no? que necesito sanar, ¿no? Con esa idea, esas pruebas con las que ya venimos de antemano. Entonces, vamos, ya desde el parto se van generando heridas. O sea, la primera herida que se genera en todas las personas es la herida de separación, ¿no? A partir de ahí, a lo largo de nuestra vida, también por situaciones, por educación, por la sociedad, por creencias, por algún trauma en algún momento concreto, se van generando otro tipo de heridas y de limitaciones en nosotros, ¿vale? Entonces, a través de ese camino nos vamos cubriendo de capas, de condicionamientos, y es el transitar todo eso y soltar todo eso el que nos da esa capacidad de evolucionar, lo que nos da realmente ese aprendizaje y ese renacer del alma, ¿no? Entonces, para identificar de una manera práctica si hemos perdido nuestro poder o en qué momento estamos con respecto a esto, pues bueno, se suelen dar una serie de características que yo veo de una manera muy frecuente, ¿no? Pues en las personas que trato y que yo también he identificado en mí en algún momento. Una de ellas, por ejemplo, es vivir condicionado o a la sombra de otros. O sea, cuando te sientes reprimido y sin poder ser tú mismo, ahí eso quiere decir que has perdido tu poder, ¿no? Como que le das tu poder personal, lo pones en manos de otras personas o incluso de situaciones, de problemas y demás. Cuando tenemos dificultad para tomar decisiones y entramos en esas indecisiones, en esas dudas, ahí también es una señal que nos puede indicar que estamos faltos de ese poder personal. Cuando tendemos también muchas veces al perfeccionismo, a la autoexigencia, eh, y esto nos lleva a necesitar controlar, ¿no? Se enciende como esa necesidad de control de una manera más intensa. Eso también es otra muestra de que, bueno, de que hay detrás una inseguridad, ¿no? Un miedo. Otra cosa que nos puede orientar o que nos puede dar luz a la hora de explorarnos a nosotros mismos es saber si tenemos la sensación de siempre querer agradar a los demás y nos hacemos muy responsables del bienestar de los otros, ¿no? Es como que nos olvidamos de nosotros mismos y nos volcamos demasiado en los demás. En este sentido, es muy común que las personas que dan mucho, en este sentido, bajo esa pérdida de poder personal, luego reciben muy poco a cambio.
y eso les provoca mucho sufrimiento, porque precisamente está la vida, ¿no?, reflejándote eso, por ahí no es. O sea, mírate tú, fíjate en ti, cubre tus necesidades, ¿no?, y luego crea un equilibrio con esto. Otra pista que nos puede hacer detectar que hay una falta de poder personal es una sensación de vacío. Cuando nos sentimos vacíos o que tu vida no tiene sentido, eso también refleja que hemos perdido, pues, ese foco, esa alineación, ese poder personal. La frustración también por no conseguir a lo mejor los cambios que quiero, pero me frustro y a la vez me quedo inactivo. O sea, es decir, sigo sosteniendo situaciones que no son agradables para mí o que considero que no son buenas para mí. Ya pueden ser parejas, relaciones, trabajos, ¿no?, etcétera. Cuando estamos en esa frustración, pero tenemos esa sensación de bloqueo, de inactividad, y estamos ahí en esa resignación, ahí hemos perdido también nuestro poder personal. Otra cosa que también suele ser muy frecuente es necesitar la aprobación de los demás. Cuando necesitamos aprobación de los demás y tener miedo a lo que los demás puedan pensar de mí, ahí también es un punto que hemos de tener en cuenta, ¿no?, para sopesar en qué momento estamos con respecto a nuestra seguridad personal y nuestro poder interior. Y claro, y todo esto pues también ocurre porque llevamos encima una serie de emociones que precisamente están generadas por todos esos traumas y todas esas creencias que hemos ido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, cuando detectamos en nosotros emociones basadas en el miedo, como puede ser el enfado, la culpa, el miedo en sí, la vergüenza. Cuando sentimos que identificamos que estamos en esa emoción la mayor parte del tiempo o que aparece de una manera frecuente esa emoción en nosotros, ahí también nos está avisando, ¿no?, de que hemos perdido nuestro poder, ¿no?, de que nos hemos quedado ahí atrapados, bueno, pues por una serie de condicionamientos, de circunstancias, necesitamos tomar acción y mover todo eso. Oye, hasta qué extremo un poco la dependencia emocional puede afectar en recuperar tu poder, la dependencia emocional. No es que pueda afectar, es que la dependencia emocional es un síntoma de que has perdido tu poder también, ¿no? Ese quedarte enganchado a lo mejor, pues puede ser una relación sentimental, pero puede generarse también dependencia emocional a otro tipo de figuras o de relaciones en tu vida. Puede ser los padres, puede ser un hermano, puede ser un amigo. Entonces, cuando tu bienestar emocional y tu seguridad interna depende de otra persona o de que otra persona me quiera o del cariño, de tal, claro, ahí has perdido tu poder. Porque ahí lo que pasa es que la dependencia emocional la produce las necesidades que cubrimos con ese tipo de relaciones o con ese tipo de vínculos. Porque las personas tenemos necesidades emocionales. Entonces, cuando esas necesidades emocionales, por ejemplo, voy a mencionar algunas, ¿no?, de las necesidades emocionales. Está la necesidad de amor, muy importante para casi todas las personas, la prioritaria, la número uno. La necesidad de pertenencia, necesidad de reconocimiento, necesidad de control, necesidad de drama también, tenemos esa necesidad de drama, necesidad de diversión, ¿no?, de expansión, de trascendencia. Cuando una persona o un hecho en concreto o algo que yo, una acción que yo hago o cómo yo me relaciono, cubre varias de 4 a más de estas necesidades, ahí se produce como enganche, se produce como adicción, una adicción emocional. Eso es lo que produce la dependencia emocional. Entonces, evidentemente, el proceso de recuperar tu poder, porque claro, aquí estás totalmente, tu bienestar emocional depende totalmente de alguien, claro, de los demás, de cómo se comportan conmigo, de si me quieren, de si no me quieren, de todo este proceso, ¿no? Entonces, hay que ir aprendiendo dentro de este camino también a ir cubriendo por nosotros mismos esas necesidades emocionales. Aunque es inevitable que cuando hay una relación cercana, de alguna manera se cubra cierto nivel de necesidad emocional, pero no al completo y no con una alta intensidad. Oye, Eso es lo que hay detrás de la dependencia emocional. hay un tema bueno, que está muy en boga últimamente, hace ya unos años, que es el tema de la alta sensibilidad. Es decir, hasta qué extremo las personas altamente sensibles
saben un poco por dónde, sobre todo cuando no se conoce el rasgo, ¿no? ¿Existe alguna relación directa entre lo que estás comentando y la alta sensibilidad? Esto sería para otro programa, Antonio, que te lo propongo, ¿eh? Porque a mí la alta sensibilidad me encanta, el que pudiéramos desarrollar esto, ¿no? Pues, de una ya, manera más ya amplia. mismo, ¿a cómo estamos hoy? A 13 de, Diciembre. bueno, el 13 de diciembre es sábado, no podemos hacerlo, pero sí podemos hacerlo el día 13, 14, el 15 sí lo podemos hacer, el 15 De de enero. enero, El ¿vale? 15 de enero, Hablamos para el 15 de enero, no, no, ya está, de, acabado. El 15 de de enero, alta sensibilidad. Sí, pero en conexión a la pregunta, ¿no? que me hacías, la alta sensibilidad, bueno, yo soy altamente sensible y el 90% de las personas que trato son altamente sensibles. lo sé. Sabes que soy altamente sensible, ¿no? Bueno, lo sé porque, no, perdona, no lo sepa, es que lo distingo, o sea, más o Lo menos, percibes, lo lo percibo. percibes. Yo también lo percibo. Pues tú también lo eres. Sí, sí. Pues claro, hay relación directa. ¿Por qué? Porque cuando el rasgo no está trabajado, no está integrado, no está fortalecido, cuando no sabemos de alguna manera, no nos conocemos en ese sentido, pues claro, los aspectos de la alta sensibilidad, que son la tendencia a baja autoestima, tendencia a pensamiento rumiante, tendencia a una alta empatía, ¿no? y conexión a un nivel más profundo con los demás. Hay ciertos rasgos de la alta sensibilidad que si no están fortalecidos o no están equilibrados, sí pueden tender a que se produzcan más casos de dependencia emocional. Es cierto, sí. No sé si Sí. Solo hay un tema, a ver, a Galaxy que la silencie. Aquí está silenciada. Claro, eh, yo siempre digo un poco de alguna manera, yo voy a cumplir 72 años, ¿no? Que por otra parte no aparento, ¿eh? Las cosas, vamos a dejarlas Para claras, nada. que no aparento. Bueno, vale, hecha la broma, digo, es que, claro, si la alta sensibilidad, pues hasta hace unos 10 años apenas era conocida, ahora es más conocida, pero imagínate desde 50 años, es decir, una persona altamente sensible, pues en los años 70 o 60, lo pasábamos como el culo, ¿no? Lo pasábamos como el culo. Es decir, Lo pasábamos mal y además nos etiqueta mucho la alta sensibilidad, se etiqueta como, mira qué tiquismiquis, ¿no? O qué delicada, o qué tal, ¿no? Cuando hay un desconocimiento y no, no, no se entiende el trasfondo pero de eso lo que hay ahí. imagínate ahora, eso imagínate ahora, vete hace 60 años, o sea, entonces, Sí, sí, o más. 50 años, ¿no? Es decir, con lo cual era francamente difícil la vida, porque, bueno, siempre eras un poco el Y rarito. porque no teníamos los recursos tampoco que hay No, no, ahora, el conocimiento, la información para hacer un trabajo personal, ¿no? Para, en fin, todos los recursos psicológicos, emocionales sí, que hay en este momento no estaban hace 50 años, evidentemente. Mucho más complicado. hace 10, o sea, que era menos conocido también, ¿no? Pero bueno, pero evidentemente la alta sensibilidad puede hacer que varíe un poco la percepción de la persona cuando no conoce el rasgo. Claro, Cuando lo claro. conoce, evidentemente, eso pues creo que es una liberación, ¿no? Eso es Sí, sí, totalmente. bien. El poder. El, estamos hablando de la dependencia emocional, que es un tema que personalmente me mola mucho, ¿no? Eh, 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 ¿cómo, eh, ¿Cómo obviar esa dependencia emocional o qué podemos hacer para, qué pautas podemos utilizar para dejar esa dependencia emocional que estamos hablando? O si quieres, para que las personas podamos recuperar el poder quien lo haya perdido, ¿no? Claro, un poco la primera parte es pues crear una toma de conciencia, saber en qué momento estoy, introducirme en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y comenzar a transitar este camino de renacer del alma. O sea, para ello necesitamos trabajar en las diferentes dimensiones de la persona. No podemos trabajar solo a nivel mental, de un cambio de mentalidad o de creencias, no podemos trabajar solo a nivel emocional. Tenemos que contemplar toda la integridad, ¿no? que somos. Entonces, para eso, por ejemplo, como yo lo trabajo, ¿no? con mi metodología, tenemos que
que empezar a tomar acción tanto en el campo físico, nuestro cuerpo, ¿no? En ver cómo se están proyectando también esas emociones, esos bloqueos en nuestro cuerpo y cuidarlo a nivel mental, cambiando ese enfoque, esa interpretación, esas creencias que están ahí guardadas a nivel subconsciente, a nivel emocional también. Necesitamos liberar emociones, aprender también a gestionarlas. Y a nivel energético, mm, por supuesto, equilibrando, limpiando energéticamente y a un nivel espiritual. O sea, tenemos que tocar en nosotros las 5 dimensiones porque cualquier, como he dicho antes, cualquier herida, cualquier trauma, cualquier bloqueo está interconectado en todos nuestros cuerpos. Entonces, cuando tocamos uno, yo empecé con la psicología, que soy psicóloga, ¿no? Entonces, cuando trabajaba la mente, vale, pero había aspectos que no cambiaban, que no evolucionaban, que no... y es que no puedes centrarte solo en un cuerpo, hay que tratar a la persona en todos sus cuerpos, ¿no? De una manera integral. Entonces, a nivel espiritual también es importante que le demos sentido a nuestra vida, ¿no? Un sentido más profundo de qué es la vida y qué es para mí también y lo que vivo, un sentido profundo a lo que vivo. Y aprendiendo a conectar, bueno, pues con el amor, con el respeto hacia mí y sobre todo también para luego poder proyectarlo a los demás, a tu vida, a tus relaciones y a todo, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, si tú no lo tienes, no puedes proyectarlo a los demás. claro, claro, y siempre hay que empezar por uno mismo, porque hay muchas veces queremos cambiar a aspectos de nuestra vida que no nos gustan, que un poco en esa sintonía va el taller que he lanzado para el día 21 de este mes, para la semana que viene, para tomar conciencia en realidad, bueno, en qué momento estoy, qué necesito cambiar en mí, interiormente en mi vida, ¿no? ¿Qué proceso necesito cerrar? ¿Qué ciclos necesito cerrar? ¿Qué lazos necesito cortar? Tanto a nivel situacional y de mi vida como a nivel también interno, porque está totalmente relacionado. Como es dentro, es fuera. Entonces, no podemos ir en contra de eso. Muchas veces queremos cambiar algo que no nos gusta en nuestra vida, pero no hemos sacado el aprendizaje o la conclusión de esa situación o de esa relación. Entonces, hasta que no saquemos ese proceso interno práctico, no vamos a poder soltar, ¿no? Y que esa situación se diluya o se vaya de nuestra vida. Entonces, en esa toma de conciencia va planteado este taller y luego también para abrir ese camino a recuperar tu poder, a ser consciente de realidad, el ser que eres y el cómo crear y cómo proyectar, cómo abrir esos nuevos caminos, no desde el ego, no desde el deseo, sino bueno, desde el amor, desde el compartir, de un sentido más profundo. Y aprovechando, claro, el nivel energético que se mueve con el solsticio de invierno, que es ahora, justo lo he puesto ese día por Ahora, el ese 22. motivo. Sí. Oye, hay una cosa que quiero preguntar, porque estamos hablando de recuperar el poder, ¿no? Pero hay un tema que me encantaría que me hablaras un poco, que es un poco el tema de los niños. ¿De? De los niños. Es decir, Ah. cómo empoderar a los niños para que no tengan que recuperar el poder de eso. Yo sé, Evidentemente, cuanto más empoderemos a los niños, menos camino tendrán que andar para recuperar su poder. Pero si están aquí viviendo esta experiencia en la Tierra es porque algún tránsito y alguna recuperación tienen que hacer en este sentido, ¿no? Pero sí es muy importante, a mí me encanta una metodología que hay, veo, creo que se llama, ¿cuál? ¿no? Para que lo veo, se llama, Veo. una metodología que se utiliza así en el canal este de Gaia, lo transmite una serie que es Superhuman. Hay algunos capítulos que expresan, ¿no? Y te van mostrando este tipo de metodología que es precisamente para evitar que los niños pierdan su conexión espiritual, su visión desde el yo superior, ¿no? Y todas esas capacidades que traemos y para evitar que eso se pierda y se diluya, hacen una serie de actividades con ellos que son muy curiosas. O sea, yo digo, qué maravilla, porque, pero bueno, esto también lo podemos trabajar las personas adultas, ¿eh? No solo los niños, pero claro, si se cultiva desde la infancia, pues ahí
están más alineados, o sea, no pierden esa alineación ni esa conexión. Entonces ponen actividades, por ejemplo, de cerrarle a los niños los ojos, ¿no? Taparle los ojos y poner un circuito con obstáculos y con los ojos cerrados con un antifaz y sorteando los obstáculos, o ponerle delante un libro y con sus ojos con su antifaz leer el libro. No es como esa visión externa y es asombroso. Entonces, todo el que esté, ¿no?, en este despertar y tenga hijos pequeños, pues sería maravilloso que pudiera introducirlos para mantener todas esas capacidades que traemos en ese sentido. Y luego, evidentemente, el trabajar la autoestima es algo fundamental, fundamental. La autoestima, las creencias de identidad son muy, muy, muy importantes. A ver, Las creencias de identidad. explícame eso de las creencias de identidad. Las creencias de identidad nos hacen mucho daño, no, nos limitan, no sabemos cómo. Las creencias de identidad son un tipo de creencias dentro de todo el volumen de creencias limitantes que podemos ir generando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues hay un tipo de creencias que son las de identidad, hay otras que son las creencias globales, que son con referente a la vida, pues la vida es maravillosa o la vida es muy dura. Hay creencias específicas o situacionales, pues en este momento de crisis es muy complicado o tal, ¿no? Con las que te enfocas e interpretas la realidad. Y hay otras creencias de identidad con las que te interpretas a ti mismo. Y esas creencias de identidad hacen mucho daño porque nos conectan de una manera más continua con la vergüenza, por ejemplo, con la inseguridad, con la culpa, con todo este tipo de emociones, ¿no? Creencias de identidad, pues no valgo suficiente, no sirvo para nada, soy torpe en esto, no tengo capacidad para estudiar, soy una persona, una chica tenía la creencia de ser una persona despreciable porque se había equivocado, había cometido un error en un momento determinado, entonces cogió ya esa creencia de identidad. Entonces son creencias que forman la base de precisamente nuestro poder. Esas creencias de identidad tiran por tierra y deshacen todo nuestro poder interior y nuestro poder personal. Entonces es muy importante el saber si están, el saber identificarlas y trabajar en ellas, claro. Trabajar en ellas y soltarla y cambiarla. Porque quito el vídeo. Ahora, es que se ha leído el vídeo. Vale. Ahora sí, ahora sí. Oye, eso que estás comentando de la identidad es lo que uno piensa de sí mismo, ¿no? Por lo general, ¿no? Sí, lo que uno piensa de uno mismo o lo que nos han hecho pensar también. Ah, Porque muchas veces viene de figuras que han sido significativas en nuestra vida, ya puede ser los padres, ya sea un familiar, ya puede ser un profesor de colegio, ya puede ser una pareja, que de alguna manera nos han llevado a pensar que somos de una determinada manera o instaurar, ¿no?, integrar en nosotros unas creencias de identidad limitantes y negativas. Entonces, bueno, en consecuencia de eso es como yo me veo. Y eso limita muchísimo porque nunca puedes tener unos resultados en tu vida mayores o más grandes a tu identidad, a la percepción de identidad que tú tienes de ti mismo. Entonces esto también pues bloquea mucho, corta pues, bueno, pues el que tú puedas ser tú mismo, corta el que tú tomes decisiones, muchísimas cosas. Si tu identidad es valiosa en este sentido y tú lo sabes, pues no necesitas que nadie te lo diga, como que tienes ya ese poder en ti, ¿vale? Y esto hace que disminuya inmediatamente esa intensidad que le damos a esas necesidades emocionales de las que hemos hablado antes. Por ejemplo, ¿no? Eh, Te sientes más libre de ser tú mismo, de más feliz, avanzas, eres capaz, ¿no?, de caminar con tu vida desde una tranquilidad, desde una paz, tener relaciones más sanas. Pero cuando estás en unas creencias de identidad negativas o limitantes, es como que
todo se enturbia y produce mucho sufrimiento, porque cuando conectas con esa emoción de vergüenza, de culpa, ¿no? De miedo, pues bueno, se sufre, eso produce mucho sufrimiento, que en realidad esas emociones tendríamos que verlas como nuestros grandes maestros. Lo que pasa es que no sabemos tampoco gestionar esa emoción. Evidentemente la emoción se produce porque hay una creencia detrás, una creencia que está generada por un trauma, por una herida, o sea, todo como está en conexión. Pero claro, es importante también, aparte de limpiar esas creencias, saber gestionarlas, esas emociones, porque las personas solemos o bloquear las emociones o distraerlas, ¿vale? O reducirlas por el hecho de, bueno, de como no sabemos gestionarlas de otra forma, pues así podemos de alguna forma continuar nuestra vida. Pero eso hace que se produzca un bloqueo, incluso un vacío, una sensación de vacío, porque al bloquear un tipo de emoción, ¿no? Como esta de las que estamos hablando, de esta vergüenza, de esta culpa, de este miedo, lo que hacemos es que bloqueamos el resto de emociones. Entonces, por eso esa sensación de vacío vital y de no siento ni frío ni calor, o sea, no sufro con intensidad, pero tampoco siento alegría, ilusión y otro tipo de emociones positivas en intensidad. Entonces me quedo con una emocionalidad plana. Pero, y además no se puede distinguir que las emociones afectan directamente al cuerpo, ¿no? Las emociones están Totalmente, mal gestionadas. totalmente. Hay una conexión directa. Es como que hay una rueda, ¿no? Que se van conectando unas cosas con otras. Cuando llegamos a ese nivel emocional, si no sabemos gestionar y liberar esa emoción adecuadamente, inevitablemente van a anclarse al cuerpo, porque la emoción no somos conscientes, pero una emoción la sientes porque hay una liberación de sustancias químicas en tu cuerpo. Y entonces esas sustancias químicas a veces son beneficiosas y otras veces no son beneficiosas. Y si está nuestro cuerpo continuamente segregando un tipo de sustancias que son incluso tóxicas y que son nocivas para nuestro organismo, pues es inevitable que se vaya acumulando, vaya repercutiendo, ¿no? Reflejando en nuestro cuerpo pues una serie de dificultades, de enfermedades o de molestias que son, donde la base de todo esto es la emoción mal gestionada. Bueno, hay un tema que me gustaría destacar. Bueno, he visto que algunas personas se han incorporado después de iniciar el programa. Bien, ya sabéis, amigos o amigas, que podéis ver este programa en el canal de YouTube de Antonio Te Responde. Antonio Te Responde, podéis suscribiros y ver este programa o todos los programas anteriores o posteriores. Es decir, lo podéis ver si así lo estimáis conveniente. Yo le pasaré a Desiree, le pasaré la grabación para que ella haga lo que considere oportuno. Otra cosa también es que este programa es participativo. Quiero decir que si alguno de vosotros, de vosotras, queréis hacer alguna pregunta, pues que lo diga ahora o que para siempre, como decían en las bodas americanas, ¿no? Es decir, que este programa es participativo, por lo cual podéis preguntar. Lo podéis hacer de dos maneras. Uno, diciendo, quiero hablar en el chat, o bien también pues levantando la mano, aunque algunas personas están con no se han dado el vídeo, ¿no? Es decir, que se puede hacer de la manera que consideréis oportuno y también en YouTube. Bueno, ahora háblame, si te parece, Desiree, ¿qué aporta el taller que vas a hacer el próximo día 21? Pues este taller, mi intención, como yo lo he sentido, es marcar un punto de inflexión en la persona. Un punto de inflexión de toma de conciencia, en primer lugar, en el momento en el que se encuentra, de hacer como un resumen, ¿no? Una toma de conciencia de los aspectos que hay en su vida, que le gustan, que no le gustan, y los aspectos internos que hay en la persona y que de alguna manera quiere soltar, quiere crecer en esos aspectos, quiere evolucionar ahí. Entonces, está como dividido en dos partes. Una parte es esa toma de conciencia, eso, qué quiero soltar, qué quiero sanar, qué quiero trascender, y por otra parte es, bueno, qué quiero proyectar de nuevo y de positivo, tanto en mi vida como en mí interiormente. Entonces, en este taller, pues vamos a trabajar eso, pero haciendo de una manera correcta, ¿no?
cerrando los ciclos y soltando de la manera que se debe hacer para que en realidad sea útil y sea potente, ¿no? Desde el aprendizaje, desde el amor, desde el respeto hacia uno mismo. Lo primero, vamos a hacer también ejercicios, pues bueno, de conexión, de hacer las paces con uno mismo también, ¿no? Y con nuestra trayectoria de vida. Y luego vamos a enfocarnos, aprovechando la energía del solsticio, en proyectar, en incorporar qué quiero nuevo para mí. Puede ser un aspecto interno, pues quiero ganar seguridad en mí, pues entonces suelto la inseguridad que yo siento en mí o suelto el miedo que ha estado presente en mí hasta ahora y me abro a sentir pues más confianza en mí mismo, más seguridad, ¿no? Un ejemplo de aspectos internos. Y también en el tema de ciclos o de aspectos de tu vida, o sea, de relaciones, de aspectos también económicos, de abundancia, de todo lo que quieres proyectar de tu vida a partir de este momento, pero sabiendo cómo proyectarlo para que esté dentro de las leyes universales bueno, y que la energía fluya adecuadamente a que eso se vaya creando, ¿no? En este plano material. Te va a ser una guía en ese proceso, este taller. Bien. ¿El taller va a ser solo presencial o también online? Va a ser online, el Ah, taller es online también. online. Sí, porque tengo personas interesadas en diferentes ciudades, diferentes países, entonces lo he lanzado online por este motivo. Voy a hacer otros talleres, otras formaciones presenciales, pero en este caso quería hacerlo online para que, bueno, pudiera asistir la mayor número de personas posible, ¿no? Que aprovecharan este impulso también energético y este punto de inflexión. También acaba el año, comienza un año nuevo, siempre, bueno, nos replanteamos cosas y creo que, bueno, ya este taller no es la primera vez que lo hago, lo he hecho en algún otro momento, en otro año, en la misma fecha también, y siempre da muy buenos resultados. Es algo para acabar el año y empezar el año nuevo muy potente y muy liberador también. Y también te ayuda a eso, a recuperar tu poder, ¿no? A ir despertando, bueno, pues esa fuerza interior y reconociéndote y recuperando ese poder. Bien, José Manuel, te hace una pregunta, deciré. Te dice, la base de muchas inseguridades es el miedo. ¿Cómo podemos tratarlo? El miedo es una de las, bueno, emociones estrella. O sea, el miedo está presente y está bajo también muchos trastornos de ansiedad, de muchas molestias, ¿no? Tanto físicas como emocionales. Entonces, el miedo es una de las emociones que, bueno, suele estar ahí muy presente también porque la vida no la percibimos con incertidumbre, ¿no? Porque dentro de nuestra propia inseguridad, claro, no sentimos que tengamos la capacidad y las habilidades necesarias para afrontar las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, el miedo se trabaja fundamentalmente, por un lado, fortaleciendo mi autoestima, mi amor propio, mi autoconcepto, trabajando esa creencia de identidad de las que hemos hablado antes, para que de esa manera yo me encuentre, me sienta con la capacidad y con las habilidades que necesito para afrontar pues, los diferentes retos, circunstancias que me vaya presentando la vida. Cuando nos sentimos como con esa falta de recursos, es cuando de alguna forma aparece ese miedo porque nos da la sensación que la situación o las circunstancias nos atrapan, ¿no? y nos condicionan. Y luego otro significado que nos da el miedo, porque el miedo es una emoción y cada emoción nos da una información. O sea, eso es una parte que tenemos que aprender dentro de nuestra gestión emocional. ¿Qué siento y qué mensaje me está dando ese miedo que siento en este caso, ¿no? Entonces, uno de los mensajes del miedo es algo en el futuro me va a hacer daño. ¿No? Es como que va mucho a futuro o algo que va a pasar próximamente o algo que yo temo que ocurra en un futuro próximo o lejano me va a hacer daño. Entonces, ahí, claro, nos va a dar seguridad también el prepararnos mejor. Prepararnos mejor, coger, como he dicho antes, los recursos o la información que necesitamos para afrontar la situación. Y luego romper con la anticipación negativa. Los miedos muchas veces se producen por una distorsión cognitiva que salta en nosotros, que es anticipación cognitiva, o bueno, hay otra
que se llama profecía autocumplida. También, ¿no? Que es ese enfoque a futuro de una manera negativa, creyendo incluso que van a pasar las cosas pues de una forma pues que no queremos que pasen, pero eso lo vivimos, ¿no? Como si en realidad estuviera pasando en ese momento, como que conectamos con esa emoción. Porque nuestra mente subconsciente, ante esas distorsiones cognitivas, no reconoce la diferencia entre si me estoy imaginando o eso está ocurriendo en realidad, ¿no? Además Entonces, que recordemos por otra parte que el 85% de las cosas que pensamos nunca suceden. nunca suceden, nunca suceden. Y el miedo ahí tiene mucho que ver con este tipo de distorsión. Se sostiene, ¿no? Muchísimo con este tipo de distorsión. Entonces es importante también ser conscientes de esto, saber reconducir nuestra mente y salir de esa distorsión cognitiva que me haga, bueno, prever un futuro pues desagradable o amenazante, ¿no? El miedo es amenaza, peligro. Para contrarrestar esto, la confianza. La confianza es un aspecto que hemos de trabajar, pero vamos, sí o sí. Para soltar el miedo, lo contrario, el miedo es el amor, lo contrario también es la confianza, el fomentar la confianza. Confianza tanto en mí a nivel personal, como he dicho antes, ¿no? Sintiendo que tengo esa capacidad, ese valor, esa habilidad, ¿no? Dentro de mí, esos recursos dentro de mí para hacer frente a lo que necesite. Luego, confianza en los demás. A veces nos sentimos, ¿no?, con esa sensación de soledad, de falta de apoyo o de incluso de mala intención de los demás hacia nosotros, ¿no? Según las experiencias que hemos vivido, ese miedo a que nos hagan daño, ese miedo a que nos traicionen, ese miedo a que... Confianza en los demás también es importante trabajar y confianza en la vida. La vida está a nuestro favor, la vida camina a nuestro par y las circunstancias que se nos van a presentar en la vida pues son lo que necesitamos justo en el momento que se presentan. O sea, el confiar en ello también nos hace, ¿no? Nos ayuda a que vivamos con ese miedo más apagado. Has dicho una cosa que me encantaría, pues es que ya no da tiempo, pero sí sería interesante, si no te parece mal un día, que me digas un poco cuál es el contrapunto de cada emoción negativa. Es decir, la emoción negativa del miedo es la confianza, la de la ira es la que sea, ¿no? Es decir, eso me encantaría porque yo sé que en la antigua medicina china está contemplado perfectamente un poco cómo afecta siempre cada emoción negativa como afecta a una parte determinada del cuerpo, ¿no? Sí. Pero nunca, fíjate, nunca nadie me ha comentado la parte contraria de las emociones negativas, es decir, cómo transmutar la emoción negativa a la positiva. Es decir, tú has dicho antes, el miedo es confianza, ¿no? Pues la ira es la que sea, no lo sé, ¿no? Bueno, pero me encantaría si puedes un día que me lo des por WhatsApp porque me encantaría entenderlo. Sí, y también es interesante el saber qué mensaje nos da cada emoción o qué significado, qué significa cada emoción que sentimos, ¿no? Porque si las emociones existen con lo perfecta que es la vida es porque tienen una función y además una función importante en nosotros. Entonces, aparte de saber, ¿no?, esa emoción contrapuesta es qué mensaje, qué me está diciendo a mí esta emoción y cómo gestionar eso, ¿no? Muy importante. Bueno, pues como antes decía, este programa está siendo grabado, que lo podéis ver en Antonio Te Responde en YouTube para ver este programa o cualquier otro. Es decir, lo podéis lo podéis más o menos, porque realmente para un poco de este programa está dando tantas pautas que tomar notas de ellas sería maravilloso, ¿no? Que lo pudierais hacer. Yo estoy tomando buenas notas y la verdad es que me están sirviendo bastante, ¿no? Gracias por la oportunidad de permitir eso. José Manuel, Gracias a ti, te Antonio. veo con ganas de preguntar cosas. Venga, ¿qué vas a preguntar? José Manuel, te veo con ganas de preguntar cosas. Yo Empezar lo que digo. lo que quería preguntar, tú te has adelantado, era lo de las emociones.
Y te diría más, bueno, cada emoción yo tengo la sensación de que acarrea una enfermedad si no la sabes parar a tiempo. Sí, es lo que hemos hablado antes, ¿no? La conexión directa que hay el cuerpo físico, ¿no? Incluso como ha comentado Antonio, la medicina china relaciona totalmente diferentes órganos y partes del cuerpo y diferentes tipos de enfermedades con diferentes emociones. O sea, hay una relación, que hay unos estudios, ¿no? Y una ciencia ahí ya que tiene eso, bueno, totalmente estudiado. Pero que sí, evidentemente, cada emoción nos da una información y cada enfermedad también es una oportunidad de decir, bueno, ¿qué hay ahí que yo necesito saber, gestionar, ¿no? ¿Qué emoción he sostenido ahí durante mucho tiempo que me está dañando, que me está... bueno, es un poco la alerta, la voz de alarma del cuerpo para llamar nuestra atención de alguna manera y ayudarnos dentro de este proceso, ¿no? de evolución que tenemos que transitar. Bien. Bueno, pues si quieres, bueno, ya sabes que hemos quedado para el día 15, ¿no? Hemos quedado 15 de para el día enero. 15, para el día 15 de enero hemos quedado para hablar de la alta sensibilidad, un tema Ujú. que va a volar mucho. Además, hay estudios por ahí que entre el 15 y el 20% de la población, o sea, es un rasgo como muy extendido, ¿no? Pero hay un tema que Sí. me encantaría que aportaras, si te parece, para el programa del día 15, que es la sensibilidad de la familia. Es decir, muchas veces no se percibe o no se contempla o no se sí, no se contempla o no se valora esa circunstancia, ¿no? O no se comprende O no se contempla, tampoco, no se sabe identificar. Dice en el ámbito familiar. sí, en el ámbito familiar. O sea, y cómo distinguir pues, un niño altamente sensible del que no. Es decir, esto sí es un tema que, sobre todo, de cara a los papás, puesto que los niños Mm, ahora de la nueva era ya vienen, digamos, un poco con una sensibilidad mayor, pues poder distinguir este tipo de circunstancias, ¿no? Es importante. claro, Sobre todo para que sirva un poco para algunos padres, ¿no? Que pueda servir. sí, sí, porque hoy en día también se confunden, incluso se diagnostican a niños de TDAH, cuando en realidad no existe el TDAH, sino lo que existe ahí de base es una alta sensibilidad. Entonces, si hay más conocimiento de esto, evidentemente se podría, bueno, pues trabajar, ¿no? Y poner solución al bienestar de esos niños de una manera mucho más eficaz y más práctica. El otro día coincidí con una persona, compañero tuyo de profesión, psicólogo, que le hablaba de este tema y me decía que eso no está contemplado, que científicamente no está comprobado. Yo me quedé perplejo, ¿no? Digo, bueno, pues si tú lo dices, Hay muchos estudios ya sí, no, que respaldan esto. Hay muchos estudios. A lo mejor, bueno, pues él no está al tanto, no ha profundizado sobre el tema. Yo estoy en varias asociaciones, ¿no? Desde que yo vivía en Málaga, bueno, conocí a la presidenta de una asociación de personas altamente sensibles de allí de Málaga, estoy en contacto, en comunicación con ella, tengo varios grupos de alta sensibilidad, en fin, y lo que hemos dicho antes, como la vida te refleja con las personas que también vienen a que las trate aspectos tuyos, yo me he encontrado a lo largo de mi camino, he tratado a muchas personas altamente sensibles, incluso que no lo sabían que existían en ellas esa alta sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un tema interesante del que hablar. Y ya en esa sesión también te comentaré pues, un programa que voy a lanzar precisamente para trabajar de una manera más profunda todo este proceso de renacer del alma del que estamos hablando. bien. Así que, bueno, Bueno, ya te... quiero compartiros que la semana que viene, creo que el 19, sí, el 19, participa con nosotros la psicóloga de un centro de alta sensibilidad que hablará también de las emociones. Es decir, si a alguien le interesa el tema, pues encantado de que pueda verlo, porque seguro que va a sacar muchas cosas en conclusión. Desiree, ¿alguna cosa más que quieras compartir, querida amiga? Bueno, un poco ya para cerrar, me gustaría compartir una frase, una reflexión que leí en un momento, y es que cuando una persona recupera su poder y se ama a uno mismo, en realidad
nada ni nadie tiene poder sobre ella. O sea, es decir, cuando recuperamos nuestro poder es como que recuperamos también esa responsabilidad con nosotros mismos y nos hacemos como inmunes, nos autoprotegemos de alguna manera de las circunstancias, de la vida, de los problemas que puedan surgir. ¿Los podemos vivir? Sí, pero los vivimos desde otro punto. Así que merece la pena, ¿no? Y yo creo que es, bueno, nuestra misión aquí, en este mundo, ¿no? Lo que hemos venido a transitar, precisamente ese reconocernos en lo que realmente somos y ese recuperar nuestro poder, ¿no? A través de ese renacer del alma. Así que, bueno, yo encantada de poder estar aquí, de contribuir, poner mi granito de arena y de poder acompañar, pues, a las personas que quieran, que vean que es su momento y sobre todo, bueno, este próximo taller del día 21, pues que es jueves, por encantada. otra parte, ¿no? ¿A qué hora Es jueves, empieza el taller? es de 7:30 a 9 de la noche. Coño, Empieza a las 7:30 de la tarde. ajá, de 7:30 a 9 de la noche. Muy bien. Bueno, pues Ujú. encantado de que si a alguien le puede interesar. Oye, pon aquí en el chat, si te parece, tu número de teléfono o pon aquí tu página web por si alguien, no sé, le puede encajar un poco, pues saber un poco del taller, las características, los temas, el costo, en fin, cómo acceder a... Ponlo si quieres aquí en el chat, deciré. Sí, de todas maneras, en el cartel que Ah, sí, anunciaba sí, este programa sí, es el cartel del este. taller. Entonces, la persona, bueno, que estén aquí conectadas o si no, que estén viendo el programa o en mis redes sociales o a través de, Bien. yo creo que pueden conectar conmigo. Si Bueno, no, así de una manera rápida, mi teléfono es 640 77 43 640, ¿qué más? 55. Pero Bueno, el 640, más 34, si es del extranjero, 640 sí, 77 77, 43 43, 55. 55. Pues anotado ya está. Pues deciré un abrazo grandísimo. PC accedió a la sala de espera. Bueno, pues ahora, ¿Cómo? que debe ser de Canarias, el PCS. Pone PC, pone PC, Ah, que una quiere persona que quiere entrar ahora. entrar ahora. Sí. Bueno, ahora le diré el tema también. A ver si está ya. PC, buenas noches. Bueno, ya nos estamos despidiendo, PC, pero si lo deseas, este programa está siendo grabado, ha sido grabado, mejor dicho, y lo puedes ver en Facebook o en YouTube. En Facebook o en YouTube. Bueno, Salomé también, no sé por qué ahora empezamos a tan tarde. ¿No? Pues ya sabéis, amigos, que este programa lo podéis ver en YouTube. Salomé lo puedes ver en YouTube si quieres o en Facebook. Y también a PC también lo puedes ver en Facebook, en Antonio Te Responde o en YouTube. O sea que posibilidades hay. También también te lo pasaré por WhatsApp a ti, por si Sí, quieras y ya lo colgaré yo también darle una para la gente oportunidad. interesada. Sí. Pues querida amiga, si no hablamos antes, que pases unos días felices en compañía, como decimos en la huerta, de las personas que quieren y que te quieren. Muchas gracias, Antonio. Lo mismo para ti. Felices fiestas. Chao, un abrazo. Chao. Y Hasta para mañana. todos. Oye, que mañana tenemos un tema muy interesante. Mañana va a estar con nosotros, digo José Manuel porque este tema te interesa. Va a estar la doctora Lola Aparicio, que va a hablar de experiencias cercanas a la muerte y sensaciones que han tenido las personas que que han trascendido y las experiencias que han tenido los que se han quedado. Es decir, bueno, muy interesante mañana el programa de mañana. Eh, la doctora Lola Aparicio. Bueno, pues hasta mañana, chicos. Gracias. Adiós. Les un abrazo Un muy beso fuerte. fuerte. Eso. Chao. Gracias.